Buenas, Miss. Hola. Hola, Miss, el alumno Hola, nuevo Miss. es Serrano Loaiza. ¿Cómo Miss, está? Miss, el que le está hablando es Loaiza, Miss, es un alumno nuevo. ¿Ah, sí? ¿Dónde está ese niño nuevo? Acá estoy. Luján. A ver, Lazo. ¿Cómo te llamas? Adriano. Adriano, a ver, Adriano. Ah, Adriano. ¿Dónde estás, Adriano? A ver, Adriano. Ah, ya te vi, Adriano. ¿Eres nuevo, Adriano? ¿Desde cuándo estás con nosotros? Desde este año, pero yo estuve desde hace tiempo. Ah, ya, pero este año estás con nosotros desde marzo. No, desde el miércoles. miércoles, creo. Ah, No, bien. Entonces, Adriano, tú recién me ves. La semana pasada sí me viste también, ¿no? No, Miss, este miércoles No, recién este está. miércoles. Ay, recién. Adriano. Mucho gusto, Adriano. Yo soy la Miss Vilma, maestra de química. mucho gusto. También Sí, la he enseño visto. biología. También enseño biología. Qué gusto, Adriano. Bienvenido a esta familia beleniana. Miss, él estuvo en años anteriores, Miss, menos ¿Ah, en sí? el Solo quinto que el grado. año pasado En el Ah, quinto no todos estuvo. vuelven. En el Todos quinto no estuvo, pero en vuelven. el... Sí, Todos todos vuelven, vuelven ¿no, para la Adriano? promoción. Muy bien, todos vuelven para la promoción, claro. Bien, chicos, vamos a continuar. Hemos estado hablando acerca de Una cosita, las concepciones filosóficas acerca del átomo. ¿Recuerdan ustedes? No se olviden de los personajes. ¿Cuáles son? Son cuatro. Leucipo, Demócrito, Empédocles y Aristóteles. Muy bien. Leucipo, Demócrito, Empédocles y unos nombres bien raros, por favor. Son bien raros. No se les vaya a ocurrir a ustedes en el futuro ponerle nombre a sus hijitos así, ¿ah? Porque está bien difícil para pronunciarlos y para escribirlos también. Si no, los niños les van a denunciar a ustedes porque esos nombres son bien raros. Bueno, vamos a continuar, decíamos. Miss, ya me dijo, le voy a poner nombre de colores, rojo, azul y verde. Rojo. Llévale rojo, mi agua. Rojo, red. A ver, chicos, vamos a empezar. Esta parte ya la hemos visto, ¿verdad? Sí, ¿alguna pregunta? A ver, una preguntita. Yo tengo un libro de química y a mí me están hablando a mí sobre la atomicidad. Muy ¿Es lo bien. mismo que el átomo? Claro, la atomicidad en todo caso te habla acerca del átomo. Pues átomo, ¿no? Atomicidad. Por ahí estamos. Qué bien, léelo, porque siempre traen conceptos muy interesantes y uno nunca termina de aprender. Uno siempre debe de leer. Uno siempre debe de leer porque siempre hay cositas nuevas que de pronto no las hemos visto y nos va a servir para ampliar nuestros conocimientos siempre. Pues vamos a continuar con nuestra clase, pero vamos a tomar la foto. Voy a tomar la fotito, ¿ya? A ver. Para continuar trabajando. Esto demora un poquito. Ya, acá está. Pues ahorita vemos. Ay, sí que ya te tomé foto, no hay problema, pero ¿y si no? Uy, Miss, no hay nada. Muy bien. Aquí estamos con 5 por 25. Vamos a tomar el otro bloque. ¿Ya? ¿Listo? Ay, química es, ¿no? Ahora voy a pasarlo al sexto B. Ya vine. Ya, muy bien. Sexto A. Ahora el sexto B.
Listo. Ya. Entonces, ahora sí. Ya estamos. Vamos a continuar con nuestra clasecita, ¿ya? Y vamos a compartir el material del colegio para seguir. Y esto ya lo llenamos. Ya está. Profesora, ¿ya tomó la foto? Sí, ya se tomó ya. Dice, filósofo griego que Es que no me utilizó... aceptaba usted. ¿Perdón? No me aceptaba. No, todos los que me piden ingresar, yo les hago clic. Mientras voy hablando, les voy poniendo clic, 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 clic. Dice, filósofo griego que utilizó por primera vez la palabra átomo. Aquí dice, ¿no? Demócrito, ya saben. Filósofo que descubrió las propiedades fundamentales de la materia, sequedad, humedad, calor y frío. ¿Quién fue? Aristóteles, discípulo de Platón. ¿Y qué significa la palabra átomo del origen griego? Dice, ¿no? Sin división. Sin división. Ya sabemos. Ahora sí empezamos a trabajar nosotros por aquí, ¿ya? Según Demócrito, dice así, según Demócrito, la palabra átomo significa... Sin división. Sin división. Muy bien, sin división. Vamos a eso. ¿Listo? Vamos escribiendo, chicos, ¿ya? Number 2, pregunta 2. ¿Qué dice? La pregunta 2 me dice, ¿cuáles son los 4 elementos que forman el universo según Empédocles? Agua, aire, Fuego, agua, aire y tierra. Fuego. A ver, agua. Tierra. Aire. Uy, mucho. Tierra. Más arriba lo voy a poner. Ya. Aire. Fuego. Y tierra. Tierra. Está bien, ¿no es cierto? Listo. Tercera pregunta. ¿Qué dice la tercera pregunta? ¿Qué filósofo griego afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua? Leucipo. Muy bien, Leucipo. Leucipo. Esos nombres bien raros, ¿no? Pero bueno, hay que respetar a la historia. La historia nos lo está El de proponiendo. John Dalton y es un nombre normal, pero Ya, el de más o Leucipo, menos. John sí, John Dalton Empédocles, ya. Pero Empédocles, Demócrito, esos nombres también raros. A ver, la pregunta número Aristóteles. 4. Ajá, número 4 dice, ¿cuáles son las 4 propiedades fundamentales de la materia establecidas por Aristóteles? ¿Recuerdan ustedes? Humedad, frío, Humedad, calor, calor y y ¿qué Ya, más? vamos a ver. Humedad, frío, calor y Sequedad. ¿Qué más? Sequedad. ¿Qué más? frío, Frío. Humedad. calor. Humedad. Calor. Calor. Frío, calor. Uy. No me dejes Humedad. Humedad. calor. Vamos a poner humedad. Listo. A ver, alguien está queriendo entrar, pero no puedo. Aristóteles es el otro. Quiero ponerlo si no puedo. Ya. Dice, pregunta 5. Oh, se movió. Ya, pregunta 5. Aristóteles. Pregunta 5. ¿Qué filósofo? Miss, ponga un clic aquí. Aristóteles, Miss, Aristóteles. A ver. Aristóteles. ¿Qué filósofo? Aristóteles. ¿Qué filósofo se opuso? Ah, claro. Conocidísimo. Aristóteles. ¿Listo? Muy bien. Aristóteles Átomo es- de literatura. También, ¿no? Átomo es una palabra de origen. Griego. Muy bien. Griego. Menciona los 4 filósofos griegos estudiados en la clase. A ver, vamos. ¿Quiénes son? Leucipo. Leucipo, Demócrito. Leucipo, Demócrito, Demócrito, Aristóteles. Aristóteles. Leucipo. Demócrito.
Demócrito, Empédocles y Aristóteles. Empédocles y Aristóteles. Listo. Listo. ¿Anotaron? Anoten todo, por favor. Ya, anotamos. Ya me decía. Muy bien. Este tema, 20. Miss, Aristóteles se metió en todo, en la literatura, en la biología. Es en que la ellos química. eran filósofos, eran sabios de la antigüedad. Sí, más Aristóteles en nombre, literatura, en biología, en química. ¿Ah, sí? Ya Y vamos. entonces todo. Ya, ahora vamos a seguir aquí. A ver, antes de continuar con esto, voy a terminar de pasar este material que había separado. Voy a terminar de pasar para que lo vean completo, ¿ya? Porque ustedes de ahí lo van a relacionar con los temas que van a venir. No sé si la siguiente clase, aunque vienen exámenes, ¿no? Sí, es examen. ¿Verdad? Por acá donde yo vivo está Sí. haciendo demasiado frío, demasiado. Y fíjate que yo estoy en el 5º piso, Ay, donde peor debe ser más todavía. frío. Corre más aire, ahí corre más aire. No entiendo cómo mi perro vive. Ah, ¿Cómo con él en mi cama? Porque él es más caliente. ¿Piensas que las teorías atómicas son un invento de los químicos para martirizar a la sociedad? un ratito, chicos. Si cambias de canal vas a perder una oportunidad única para conocer los distintos modelos atómicos. Y todo ello en menos de 7 minutos. Así que no lo dudes. Vamos a ello. Gotelco, geometría. Un momentito ya. Ya, ese es el que quiero que vean. No demora mucho, pero es importante. Ya. Este vamos a compartir, ¿ya? Atentos, ¿ah? Porque tiene un poco de lo que estamos viendo ahora y un poco de lo que se va a ver después. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de valores de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones. Y finalmente el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? Más que interesante.
¿Ya? Ahora yo voy a complementar un poquito. Ya ustedes se han podido dar cuenta, entonces, de que hasta los Es una pensamientos... pregunta, Miss. Sí. Sí. Miss, ¿existe la física cuántica? ¿La qué? La física cuántica. Por supuesto. Yo te cuento algo bien chiquitito, para que sepas que sí existe, que sí se está desarrollando, que es una tecnología de punta y que es interesante investigar. Hace más o menos, mira, hace más o menos 5 a 8 años, yo por primera vez entraba al internet a investigar, a googlear, pero pues cosas científicas, y me encontré con un señor español de nombre Juan Sirac. Si deseas lo buscas, Sirac, con C. Juan Sirac es un español, científico español. Y mira lo que decía en ese entonces, ¿ah? Decía, estamos en los teléfonos, ¿sabes que este se llama también ordenador? Esta es una computadora, ¿correcto? Esta también es una computadora chiquitita, porque ahora se habla de teléfonos inteligentes, dice. Ya. Este es un ordenador que tiene la capacidad de poner, pues, almacenar muchísimo, tiene una memoria muy grande, ya. Decía, estamos viviendo todavía la época en la que estos teléfonos todavía van a seguir vigentes por un tiempo, pero cada vez van a tener mucha más capacidad, Pero ¿qué sucede? Va a llegar un momento que esta tecnología va a terminar para que salga a flote una tecnología nueva aplicando los cuantos, de los quarks que les estoy hablando, ¿no? Los cuantos, donde la tecnología va a ser diferente. Por ejemplo nos ponía, si yo hablo por teléfono, se supone que yo hablo, por decir, con alguien que está en España, ¿ya? Está en España. Pero ustedes saben, porque por problemas políticos que han habido en nuestro país, que alguien puede filtrar mi información. Pueden tener por aquí un micrófono o algo, pueden chuponear mi llamada y pueden grabar todo lo que estoy conversando, ¿no? ¿Cierto? Entonces, dice que la tecnología que va a venir es una tecnología que va a ser mucho más veloz, Dice que la capacidad interna va a ser mucho más pequeña, o sea, menos espacio, pero más velocidad. Menos espacio, mayor velocidad, mayor capacidad. Y además de eso, dice que, por decir, si yo digo ahorita aló, ese aló no es posible que nadie lo capte, se pierde en el espacio, desaparece. Es como que yo digo aló, desaparece y aparece en España y ahí dice aló, ¿no? O sea, ya no es probable o posible que nos puedan, lo que se conoce como chuponeo o grabar las llamadas, ¿no? Esa es una tecnología moderna que los científicos, te estoy hablando de hace 5 o 8 años, ya lo tienen listo en prototipo, sino que no lo sacan al mercado. ¿Por qué? Porque todavía, estas generaciones todavía están por salir. Incluso esto cada vez se va a perfeccionar más, pero esta tecnología ya fue. Ya hay otra tecnología que está ya está completamente diseñada, sino que están esperando que esta de acá se agote para que venga la nueva tecnología que tiene que ver con los cuantos, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos viendo la última parte del videíto que les he pasado, los científicos en los últimos tiempos, ustedes han podido ver de que el modelo atómico que nosotros conocemos desde la época de Dalton, Thomson, Rutherford, ha tenido variaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en esa época ustedes ven que los gráficos son así, ¿no? Casi redonditos, ¿no? Casi redonditos. Y ya los científicos han demostrado que las órbitas no son así, sino que son así, ¿no? Son elípticas, eso es uno. Segundo, otra cosita que también, por ejemplo, se sabe es que aquí se habla de órbitas, siempre se tiene tantas órbitas, y ahora ya no se habla de órbitas, sino se dice orbitales. Y mira, cuando nosotros dibujábamos antes, era un átomo, decíamos, de su núcleo, por acá está un electrón, otro electrón, dice, ¿no? Así dibujábamos, ¿no? Y dibujamos todavía hasta ahora, pero ya la realidad científica es diferente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los orbitales, ya no te hablan de una línea, de un punto, sino dice que los orbitales son un espacio, por decir. No sé si lo puedan entender por aquí. Si es que yo hablo de unos orbitales, dice que son los espacios, por ejemplo. Así. Entonces, ¿qué cosa es un orbital? Dice que los electrones que son los que viajan por los orbitales, pueden estar o deberían de estar acá. ¿Ya? Si yo pongo un electrón fuera de ese este es un orbital. El orbital es una región, es un espacio. Si yo pongo un electrón aquí, dice que yo no puedo precisar.
O sea, no puedo asegurar que el electrón realmente esté acá, pero sí puedo asegurar que el electrón está dentro del orbital. O sea, de que está aquí, sí puedo precisar. Está dentro del orbital, sí. Pero si está acá afuera, yo no puedo, pues, no puedo precisar porque podría ser que no esté. Pero si está, si hablo del orbital... Sí, se quedó congelada. Y creo que se quedó. No, apagó su cámara. Apagué el micrófono un momentito. Entonces, quiero concluir en esto. Recuerda, normalmente nosotros dibujamos a un átomo, como les dije así, ¿no? Su núcleo acá y sus órbitas. Aquí viajan los electrones. Acá están los protones y los neutrones. Acá están los electrones. Así los dibujamos siempre, ¿ya? Pero ya sabemos ahora, científicamente, de que los orbitales no son así. Ya sabemos que son, ¿no? Los orbitales tienen una forma elíptica. Y es más, antes se hablaba de que los electrones estaban en esta órbita, como decir en una línea, y ahora se sabe que no es así. Ellos están en un espacio, es algo así como tu casa, ¿ya? Tienes tu casa, ¿ya? Tú te llamas Juanita, ¿ya? Juanita. ¿Juanita dónde está? No sé si estará en su cama, estará en su escritorio, estará en la ventana, estará en su ropero, no sé. Pero de que esté en su cuarto, algo así, ¿no? Yo no sé si el electrón estará acá, no sé. Pero lo que sí sé es que está en esta región. En esta región. ¿Correcto? Está en esa región. Seguro de que está en esa región. Acá, afuera, no sé si estará. Es como decir, Juanita, ¿pero no crees que estará en el baño? No sé. Pero lo que sí sé es que va a estar en su cuarto. Si está en su cama, no sé. De repente está en la ventana, en el escritorio, de repente está en el closet, no sé. Pero está en su cuarto. Pero está en su orbital, dice. Está en su orbital. Entonces, los electrones ahora se les ubica, científicamente hablando, se les ubica dentro de orbitales. Y los orbitales no son como tradicionalmente dibujábamos así. Los orbitales son espacios, son regiones. A veces los espacios o las regiones son grandes, algunas veces son pequeños, ¿no? Entonces, va a depender mucho, ahí entra un tema que todavía ustedes son chiquititos, no pueden todavía conocer, que se llaman los números cuánticos. Van a escuchar hablar, los números cuánticos. Los números cuánticos son el número cuántico principal del 1 al 7, los números cuánticos secundarios o azimutal, dice, ¿no? Son de repente otros, SPDF, por ejemplo, ¿no? La famosa sopa de fideos. Pero poco a poco. Pero para que ya sepan ustedes de que los conocimientos científicos siempre, por decir de alguna manera, evolucionan. Pueden cambiarse. Mire, esto, por ejemplo, es lo que en lo que los científicos dicen ahora. Pero yo tengo casi la seguridad que para cuando ustedes sean ingenieros, de repente esto no va a ser así. No digo que esté mal, sino que de repente se va a saber más cosas. Porque son teorías, y ustedes saben que las teorías son debatibles. Las teorías pueden ser sustituidas por otras, ¿no? Que pueden de repente reconocer lo que tú dices y agregarle algo más, o de repente decir, ¿sabes qué? Estuviste equivocado. Eso no es así. Esto es asá, ¿no? Entonces, en ciencia, todo es así. Cuando un conocimiento sí está completamente demostrado, así, en el transcurso del tiempo y en todo el mundo, ahí sí se convierte en ley. Y esa pues ya difícilmente no. Cuando se establece como ley, queda así. Después el resto generalmente son teorías, son propuestas, son teorías. Y esas teorías siempre tienen un aval de todo el método científico. Tú sabes que para que tú llegues a una teoría, has tenido que recorrer todos los pasos del método científico, desde la observación, la hipótesis, la experimentación, la conclusión, ¿no? O sea, has tenido que recorrer por todos esos pasos para que tú puedas llegar a decir, esta es una teoría. Y Dios mediante, si esta se puede convertir en ley, muchísimo más. Pero como les digo, ¿no? Para cuando ustedes sean más grandes, estén en la universidad, de repente lo que estamos estudiando ahora, no digo que esté mal, sino que esté complementado, de repente haya mejorado, de repente se haya quitado algunas ideas y hayan puesto otras, ¿no? ¿Por qué? Porque eso pasa con la ciencia. La ciencia, en este instante, por ejemplo, cada segundo, los científicos están aportando más conocimiento científico, y muchos de ellos llegan a nosotros después de muchos años. Por ejemplo, esto está llegando a nosotros, pero esto no se ha descubierto ni el año pasado, ni hace 5 años, de hace 10 años hasta de repente 20, pero recién llega a nosotros porque
no solamente es cuestión de entendimiento, sino que tiene que tener un tiempo de certeza, o sea, de experimentación. Todos los científicos tienen que comprobar que es así para que sea validado. Una vez que esté validado, como conocimiento científico se difunde a todo el mundo. No te olvides que un conocimiento científico ya no pertenece a una persona, sino pasa a formar parte del conocimiento de toda la humanidad, ¿no? Y por eso es que se hace un reconocimiento a la persona o las personas que lo aportan. Si tú, por ejemplo, haces un aporte científico que está correctamente hecho, por decir, llegas a proponer una ley, ¿no? Ya deja de ser tuyo para ser de la humanidad, pero la humanidad te reconoce. O sea, la humanidad dice, esa ley es, ¿cómo decir, no? La ley de Antonio Bon de Lavoisier, ¿no? La ley de la conservación de la materia. O sea, tú sabes la ley, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma así, pero a la vez tú recuerdas al personaje, ¿no? Porque esa ya es una ley que es establecida para todo el mundo. Y recuerdas a quién es el autor, en este caso Antonio Bon de Lavoisier, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, para seguir avanzando? ¿Preguntitas? Pero aquí encontré una imagen de la estructura de un átomo. Ah, sí, hay bastante. Como les digo, siempre procuren ustedes indagar, investigar en las informaciones más actualizadas, más Aquí modernas. encontré. Por eso, porque tenemos a veces modelos como los de Thomson, de Rutherford, que son de épocas pasadas. Entonces, el día de hoy ya estamos en otras épocas, ¿no? Entonces, vamos a continuar, chicos. Ya, a ver, sacamos el plumoncito, el resaltador. Vamos a sacar el resaltador. Ay, está fallando mi resaltador. Vamos a sacar el resaltador. No soy tan humilde de que yo lo hago ni siquiera con resaltador, yo lo hago con rojo. Ay, qué barbaridad. No está bien. Tan humilde. Eso de humildad. Tiene que ser con resaltador, si no, no te pongo tu sello. Ya, empezamos. Number one. Pero ¿cómo sello? Si estamos a la distancia. Un sello virtual. Imaginariamente. ¿Por qué pierdes el encanto? ¿Por qué pierdes el encanto? Imaginariamente yo te pongo tu sello. Claro, ¿por qué? Pero a mí yo no tengo... Está bueno, está bueno. Resaltador verde, yo tengo ¿Por qué vamos a perder la fantasía? Imagínate, yo te estoy hablando, estás a mi costadito. Estoy a mi costadito, estás a mi costadito nomás, y sé que toda la información te está llegando, incluyendo mi resaltador, y tengo mi sello también ahorita que lo voy a poner, voy a revisar todos los libros, voy a empezar a sellar ahorita mismo, ya saben. Ya, seguimos. Mi sello. Muy bien, ya. Seguimos entonces, chicos. Ya, a ver, vamos a ver. Listo. Como dijo. ¿Cómo? Dijo eso, yo también me voy a hacer muy imaginario desde hoy. Muy bien. Dice, filósofo que... Cuidado con mucha imaginación. ¿Qué pasó con mi pana? De hecho, ya saben ustedes que el chat solamente es para conversar con la Miss sobre el tema. No, Miss, pana es amigo. Como diría mis alumnos. El pana fresco, el pana muy fresco. El amigo es amigo. Amigo se escribe A-M-I-G-O, amigo. Nada de pan. Creo que lo quiso poner pan, pero puso de nuevo otra. En México dicen pan. En otra cosa. En México, ¿qué dicen pan? Ay, qué rico el pan con mantequilla. Ya, seguimos, chicos, ¿ya? Sigamos. Filósofo que sostuvo que el universo estaba formado por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra. ¿Quién fue? Empédocles. Muy bien, Empédocles. Perfecto. Pregunta 2. Leucipo afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua. Muy bien. Number 3. Átomo significa división. Estrellita para ustedes. Muy bien. 4. Aristóteles, Demócrito y Leucipo fueron filósofos que nacieron en Grecia. Pero no se adelanten, esperen que la Miss termine. Misedonio nació en Pédocles. Chicos, ¿por qué no aprenden desde el primer día que los conozco? Seamos ordenados, respeten, que eso es cacofónico, suena feo, uno habla encima del otro, la materia, ¿cómo está que hablamos de la materia de la impenetrabilidad? 2 a la vez no podemos hablar, pues hijo, no se escucha, suena feo, y esta clase está siendo grabada para YouTube, imagínense, va a salir la voz de ustedes, van a hacerse famosos, pero porque son cacofónicos. Y eso está muy mal. Ya, entonces hay que ordenarnos. Y hijitos, está bonito lo que están trabajando, pero hay que ordenarnos. Seguimos. Uy, me va a ganar el tiempo. Ya, dice, Aristóteles se opuso a las ideas filosóficas de... Leucipo y Demócrito. Muy bien. Demócrito y Aristóteles
No. No. Empédocles y Leucipo, no. Ah, acá está Leucipo y Demócrito, ¿no es cierto? Les puso, Aristóteles era les seis. puso la cruz y dijo, no, 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 ustedes no pasan con ese pensamiento, le Se dijo. opone al matrimonio de Ah, la... algo así. Pregunta 6. Sequedad, humedad, Aristóteles, calor y Aristóteles. frío, propiedades fundamentales establecidas por el Aristóteles. filósofo Aristóteles. Aristóteles, el opositor, ¿no? El opositor. Pregunta 7. Filósofo griego discípulo de Leucipo. Demócrito. El sonriente, ¿no? Él era sonriente, coqueto era el bandido. 8. Discípulo de Platón. ¿Quién fue discípulo de Platón que desarrolló la Aristóteles. Muy bien, Aristóteles. Siguiente. A ver. Empédocles. Filósofos griegos que trataron el tema, a ver, filósofos griegos que trataron el tema del origen de la materia. Aristóteles, Leucipo, Demócrito y Empédocles. 10. Átomo. ¿Es una palabra de origen? Griego. Ay, mis hijitos saben hablar en griego, por Dios. Ponga aquí. No, yo no tengo Y que... usted ¿Esto pertenece a alguien? Mis, Vlade, ¿quién es? No es conocido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, mi círculo. Mejor no lo pongo. ¿Cómo se ¿ya? llama? No sé quién es. No, dice números. Z-E-T-E, Vlade, a 5, 20. no, mis no lo acepte. No, el otro día así me ha pasado. No lo voy a aceptar. Es que ya ustedes saben que tienen que identificarse. ¿Me podría decir cuál es la 5? Encantada, muy bien. La 5 es... A mí me ha preguntado. Que mis, no Paul. Number 5, ¿no? Ah, la que dice Aristóteles se opuso a las ideas filosóficas. Sí. ¿Sí? Y tú no sabes quién. A ver, Aristóteles, ¿a quién se opuso? ¿Te acuerdas que Aristóteles dijo, no, están equivocados ustedes? Aquí. Este está en el... No, está en tu cerebro ya. Está en tu cerebro. ¿Recuerdas que Leucipo y Demócrito decían que Leucipo y Demócrito. se dividía hasta átomo? Y Demócrito dijo, eso es átomo. Y vino Aristóteles y dijo, no, ustedes están equivocados, eso no, yo me opongo. No me opongo. Porque Empédocles apoyaba a Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles apoyaba a Empédocles, o sea, entre los dos estaban de acuerdo, hablaban del aire, agua, fuego y tierra, y Aristóteles hablaba de la combinación de estas sustancias, ¿no? Hablaba de la sequedad, del frío y del calor, ¿sí? Entonces, la respuesta de la pregunta número 5 era alternativa C, que decía Leucipo y Demócrito, ¿ya? Hablaba de Leucipo y Demócrito. Entonces, nos vemos mañana a la primera. Todavía no he terminado. Sí, mañana tenemos que hacer biología, pero todavía no he terminado. Chicos, para terminar esta partecita de Leucipo y Demócrito y acerca de los... Termino un ratito la clase, todavía no he terminado. Aquí, por ejemplo, este es el preámbulo, o sea, hasta aquí son conocimientos propuestos por filósofos. Los filósofos eran personas, digamos, pensadores, personas que se dedicaban a reflexionar, ¿no? Pero no es tanto, su aporte no es tanto científico. Ustedes saben que el científico no solamente piensa, el científico, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es la base del científico? ¿En qué se basa su trabajo del científico? ¿Experimentar? Muy bien, ¿quién fue? Yo, Miss Ortega. Ortega, muy bien. ¿No es cierto? Era obvio, mira. El científico experimenta. El científico es tipo Santo Tomás. Ver para creer. Si no, el científico no lo considera. Esa es la polémica que incluso existe hasta ahora entre los idealistas y los materialistas, ¿no? Acerca del origen de la vida, por ejemplo. Mientras los idealistas dicen, no, que fue Dios, los materialistas con sus diversas teorías tratan de demostrar que no es Dios, sino que la vida se da origen de determinada forma, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos en lo mismo. Los dos siguen batallando porque ninguno de los dos puede así fehacientemente decir esto fue así. Entonces, igualito, ¿no? O sea, los filósofos tuvieron buenos pensamientos que dieron inicio, ¿no? Sus pensamientos, sus ideas, sus propuestas dieron inicio a la investigación del hombre futuro. En este caso, el que le sigue, o el personaje que le sigue, dentro de muchos que pueden haber habido, fue Dalton, ¿no? Dalton ya
propone lo que se conoce como una teoría atómica, pero de una manera científica, ¿no? Ustedes saben que para que uno hable, digamos, en términos científicos, tú tienes que basarte en todo un proceso conocido, ahora se le dice método científico. En esa época de repente no tenía ni nombre, pero tenían que hacerlo. Entonces, el método científico tiene un conjunto de pasos que hay que respetarlos. Y cada uno de ellos te permite dar el siguiente paso. Por ejemplo, primero observas, hay una problemática, primero se observa. Algunos consideran la recolección de datos, que es muy importante, ¿no? Luego, después que tienes todo eso, te cuestionas, haces preguntas, como ustedes que se preguntan, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Ya, te cuestionas y a partir de ese cuestionamiento, a partir de esas preguntas, nacen las hipótesis. Y ustedes saben que las hipótesis son, digamos, suposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, esas hipótesis dan pie a la experimentación, ¿no es cierto? Dan pie a la experimentación y a través del proceso de experimentación o comprobación yo puedo decir, uy, sí, tenía razón, es correcto lo que yo he dicho, uy, no me equivoqué, no era así. Entonces, te permite verificar si fue verdadera o falsa la hipótesis que tú planteaste. Y una vez que tú tienes esa hipótesis comprobada como verdadera, llegas a una conclusión, esa conclusión es probable que tú la puedas, dependiendo cómo sea tu investigación, puedas convertirla en una teoría, ¿no? Y Dios no quiere, de repente esa teoría se puede con el tiempo convertir en una ley, entonces que sería el ideal. En este caso, como le decía, mientras Leucipo, Demócrito, Aristóteles y Empédocles filosofaban, pensaban, consideraban, creían, decían, ¿no? Con mucha mística en esa época, pues lo que ellos decían, sin que esté experimentado, ellos eran tan importantes, tan respetados que lo que ellos decían era válido. Y no solamente en eso, en muchísimas otras cosas, ellos propusieron muchos, digamos, informes, emitieron muchos informes, opinaron mucho de muchos campos. Ustedes, por ejemplo, me dicen, Aristóteles está metido en todo. Sí, pues, estaba metido en todo porque filosofaba. Ahora, pero de ahí ustedes se han dado cuenta que la historia le da la razón a los científicos de la modernidad y de hecho demuestran que lo que decía Aristóteles no era correcto, ¿no? Ahora, si tú hubieses vivido en la época de Aristóteles y le decías que estaba incorrecto, seguramente te mandaban a la hoguera. Digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque Aristóteles era un personaje tan importante, tan representativo y tan respetado que no era posible que alguien le diga que estás equivocado. Dice que él no lo había experimentado, pero el día de hoy sí, ¿no? El día de hoy tenemos todo el proceso de investigación, todo el proceso de aplicación del método científico, que lo que tú dices al final es demostrado. Pero aún así, aún siendo demostrado, a veces nos podemos equivocar. A veces la hipótesis planteada de repente fue engañosa y mi experimentación dio un verdadero, digamos, un dato que no fue verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Viene otro personaje y me dice que no tengo la razón, pues estoy equivocado y trae abajo mi teoría, ¿no? Y hay muchas teorías que han estado vigentes por muchísimo tiempo. ¿Recuerdan Aristóteles en qué otra teoría está metido? ¿Recuerdan Aristóteles? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué otra teoría está metido Aristóteles? En la de la biología. ¿La teoría de química? ¿Cómo se llamaba? ¿Biológica? Espontánea. Generación espontánea. Mírenme, ¿dónde estaba metido Aristóteles? En la generación espontánea. Pero él era filósofo, pues. Él era filósofo. Y en su época y por muchísimo tiempo, repito, lo que decía Aristóteles era amén. El entorno, la población del entorno era amén. Aristóteles, maestro, tiene usted razón. ¿Por qué? Porque Aristóteles era un filósofo de respeto. Es más, no digo que todos sus aportes eran, digamos, cuestionados o equivocados. No, muchos de ellos estaban bien. Pero alguno, por lo mismo que era filósofo, pues, era un pensamiento. Pero cuando nosotros hablamos de ciencia, hay que demostrarlo. Le repito lo que dije con tipo Santo Tomás. Yo tengo que demostrar. Tú me dices algo, demuéstrame. En ciencias es así, pero en otros tipos de disciplinas no. Entonces, miren, en biología lo conocemos, Aristóteles muy importante, por mucho tiempo fue validado su teoría, pero ahorita sabemos que tampoco fue verdadera, fue falsa, estaba equivocado. Aristóteles estaba lejos de la realidad cuando decía que hablaba de la teoría y sostenía que la teoría sobre la generación espontánea, de que la vida pues provenía de un montón de trapos húmedos con trigo por ahí, mejor dicho, que la vida provenía de la nada, estaba completamente equivocado. Y eso los hombres de su época no se dieron cuenta, lo seguían. Sí, chao. Pero el día de